Bueno, Tony Guedes, bienvenido. Siempre te dicen, por ejemplo, en la propaganda, cuando tú dices, sí, pero los Estados Unidos. Sí. Ya te hablan del bloqueo, que nunca ha habido bloqueo, sino es embargo comercial. Pero bueno, Cuba puede comerciar con más de 100 países del mundo, entre ellos era España, es el mejor ejemplo. Por lo tanto, de embargo no hay. En segundo lugar, yo siempre pongo los ejemplos. Yo digo, a ver, hubo un momento dado de la historia contemporánea, muy hace poco, dos Alemanias, la oriental y la occidental. ¿Por qué se puso el muro? ¿Hacia dónde iba la gente? Eran alemanes, vivían en el mismo territorio, el mismo idioma. ¿Cuál era la diferencia del sistema? En uno funcionaba, había libertades y en otro no. Dos Coreas, del norte y del sur. ¿Dónde está cada una? ¿Dónde está cada una? Económica, en libertades, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? ¿La raza? No. ¿El lugar donde viven, en la geografía? No. Es el sistema. El sistema es totalmente ineficaz, minuciosamente ineficaz. No ha funcionado en ningún lado del mundo. Y esa es la que no genera riqueza, no hay libertad. Y ese es el máximo responsable de la tragedia. Y el otro ejemplo que yo pongo. Otra isla que está en antípodas de Cuba, Taiwán. Resulta que Taiwán está bloqueada, asediada por un imperio, China. Ha tenido que invertir millones en armamento. Taiwán en los años 50 y 40 tenía el 60% más de analfabetismo. Cuba no. Cuba tenía como mínimo el 80% de la población alfabetizada. Todos los profesores normalistas que habías mencionado y todos los profesores en Cuba de los años 40 tenían que tener el título de normalista o el título de universitario de pedagogía para ejercer la profesión. ¿Sí? Cuba exportaba libros ya en el año 59, 58. Eso no le pasaba a Taiwán. La sanidad de Taiwán, bueno, el per cápita de Cuba era 4 veces mayor en los años 50 que el de Taiwán. Hoy, ¿dónde está Taiwán? Taiwán tiene más de 4 veces el per cápita que de Cuba. Hoy Taiwán, todos los taiwaneses están alfabetizados, saben leer y escribir. Y Taiwán tiene uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo. Es más, hay una agencia que en el año 2019 consideró a Taiwán de 80 y pico de países, que yo lo recojo aquí, como el país mejor desde el punto de vista sanitario, Taiwán. Bueno, dos islas bloqueadas, como dicen ellos, que Cuba no lo está, pero bueno, dos islas asediadas por imperio. ¿Cómo vive una y cómo vive otra? En lo sanitario y en lo económico y en todo. Y cómo era una en los años 50 y cómo es ahora. Y el otro elemento, el signo migratorio. Usted no me quiere creer los datos estadísticos oficiales, usted no me quiere creer a mí. Usted no quiere creer nada de eso. Bueno, piense usted, ¿hacia dónde va la gente? La gente normalmente va hacia donde ve que vive con más prosperidad, con más libertad. Sí. Cuba era un país receptor de españoles, de italianos en los años 40 y 50. Habían 10.000 solicitudes de italianos para entrar a Cuba en 1958. 10.000 en el consulado de Italia. ¿Hacia dónde han ido los cubanos a partir de 59? Hacia afuera, han emigrado. Algo pasa. Pero sin embargo, la propaganda funciona mejor hacia afuera que hacia adentro, porque claro, los que están dentro no pueden ignorar su propia circunstancia, pero sin embargo, de puertas para afuera sí funciona. Claro. Y hay una cosa que se está dando, un fenómeno que hablabas del hijo de Díaz-Canel. Ahora mismo la situación económica está, yo creo que peor que en la etapa especial. Sí. La carencia de alimentos y de comida y desabastecimiento está haciendo que el turismo se haya caído por los suelos. El incremento de la mendicidad y de la pobreza es patente y al mismo tiempo el descaro del régimen para enriquecerse es cada vez mayor. Entonces tú tienes a los cachorros, a los hijos de Díaz-Canel, al nieto de Raúl Castro, a los hijos y nietos de Fidel, pues circulando por la isla con deportivos y con todo tipo de negocios y sacando el dinero, por supuesto, fuera de Cuba. La cuenta del comandante era uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Decía, esto es por si alguna vez lo necesitamos para ir a la guerrilla, si media Suiza era suya. Otra movimientos de protesta, ¿por qué no se prolongan en el tiempo? Por ejemplo, movimientos Patria y Vida, etcétera, etcétera, que movieron una gran esperanza que parecía, digamos, empujar al final del régimen. ¿Por qué al final no se finaliza ese movimiento, no cuaja? Mira,
En la situación de Cuba, ese régimen cubano, también podríamos preguntar por qué no cuaja en Corea o por qué no cuajaba en los países del este. Es decir, el régimen totalitario es eso, totalitario. Primero, el miedo se mete en el ADN de cada persona, de cada individuo, en cada naturaleza. Segundo, la vigilancia, la inteligencia, la contrainteligencia, no solo en los grupos, sino en la familia. Dividen la familia. En las iglesias, por ejemplo, tratan de chantajear a los sacerdotes de las religiosas, o bien poniéndole un hombre o una mujer, a ver si cae. Y para filmarlo. Para filmarlo, o en la familia. Eso pasa en todos lados. La vigilancia calle por calle. En Cuba existe lo que se llama los comités de defensa de la revolución. ¿Le suena, verdad? Los comités de defensa de la revolución. Los CDR, vaya. Eso sí le sonará. Bien, cada calle. Siglas son iguales, además. Siglas son iguales, aunque no sea lo mismo, o algo parecido. Esos CDR... Bueno, está alentado por los mismos. Está lo mismo. Esos CDR de Cuba existen cada 100 metros, donde te vigilan quién entra y sale de tu casa, cómo tú te vistas, dónde vas, cómo... Todo, donde trabajas, si tienes familia afuera o no tienes familia. En cada centro de trabajo están controlados por el Estado porque casi todo es del Estado. Las escuelas son del Estado, los centros sanitarios malos, esos que hay, son del Estado. Todo es del Estado. Bueno, digamos después de la policía, el ejército y todo. Tú estás controlado las 24 horas del día, hasta en tu casa, no solo por la penetración que puede haber dentro de la familia y los amigos, sino en tu calle, en tu cuadra, como dicen allá, cada 100 metros, estás controlado en los centros de trabajo. O sea, es muy difícil que haya esos movimientos. Y después la represión. 20 años, 15 años, tu mamá te dice, mira, hijo, no te metas en esto, y trata de irte. Y otro objetivo. En los años 65 pasó con lo que llamamos Camarioca. Camarioca es un puerto cerca de Varadero. Después en el año 80 por Mariel, otro puerto por la zona occidental de Cuba. En los años 90 lo que le llamaban los balseros. Y ahora recientemente, en la época de Biden, a través de Nicaragua, decían los cubanos en choteo, vamos a ver los volcanes de Nicaragua, pues se fueron más de 3 millones de cubanos. Es decir, ¿qué hacen ellos? Bajar la presión dándole puente de plata, que la gente se marche. Con varios objetivos. 1, baja la presión interna. 2, son gente que a medio plazo probablemente traten de mantener a la familia dentro del país, le manden dinero, remesas para vivir, porque ellos no son capaces. Sábanas que hablaba Federico, ¿no? Las sábanas, ellos no son capaces de mantenerlo, lo hacen. Después también tratan de infiltrar dentro de eso todo tipo de elementos, como han entrado actualmente en Estados Unidos. Y entonces la imagen que dan es que Cuba, mucha gente que sabe, es escoria, son mala gente. Es decir, también lo hacían los psiquiátricos, los psiquiátricos lo hicieron en los años 80. Es decir, por eso no funciona. Hay menos libertad que Venezuela. Pero recuerden, hay que cortarle a la cabeza a la serpiente. La serpiente es Cuba. Bueno, muchas gracias, Tony. Enhorabuena por el libro.